Un cordial saludo a todas y todos los estudiantes del curso de Administración Financiera. Les habla el tutor Diego Armando Cuellar Lazo. El día de hoy estamos realizando un recurso para apoyar el desarrollo de la tarea 2. En este caso puntual vamos a abordar los inductores de valor. Vamos a hablar sobre su cálculo, aunque ese no es el principal interés de este tutorial, ya que como ustedes lo habrán comprendido a partir de la tarea 1, las operaciones aritméticas son muy sencillas, entonces son fácilmente realizables. En este momento ustedes posiblemente ya debieron haber realizado los indicadores financieros de la tarea 2 y los ejercicios de los estados financieros, entonces ya cuentan con todos los insumos necesarios para poder realizar esta tarea. Lo primero que quiero señalar es que tenemos que entender que un inductor de valor es importante porque nos muestra componentes de operación de la empresa desde una perspectiva de relaciones causa y efecto, es decir, nos permite entender el porqué de ciertos resultados en incrementos o disminución de ciertos rubros a partir de decisiones que hemos tomado como administradores o gerentes financieros. En ese sentido, pues vamos a dar una revisada rápida a estos indicadores, empezando por pues, los gastos operacionales, que son pues todos estos erogaciones relacionadas con operaciones de administración y operaciones de venta. Recordemos que este indicador es interesante porque si nosotros proponemos como meta un incremento de los ingresos operacionales, pues este rubro es directamente proporcional y por lo tanto va a aumentar en igual proporción o en la misma dirección, va a tener el mismo comportamiento que los ingresos operacionales. Seguidamente tenemos otros gastos operacionales que comprenden depreciaciones y amortizaciones, y eso es importante porque recuerden que cuando estamos haciendo el ejercicio contable y determinar la utilidad del ejercicio, pues estos tienen un importante efecto a nivel fiscal. Seguidamente la utilidad operacional después de impuestos. Este inductor es importante porque nos habla de una medida financiera más no contable que lo que busca es poder medir la capacidad de generar ingresos después de la carga fiscal a partir de y únicamente y exclusivamente de la actividad social de la empresa. Es decir, no estamos sumando otros ingresos no operacionales. Después de esto tenemos los activos operacionales, que en este caso estamos asumiendo que la empresa destina todos sus activos para el desarrollo de su objeto social. Seguidamente tenemos los activos operacionales netos, que precisamente lo que buscan es descontar este efecto de nuestras de los activos fijos, de los activos no corrientes, y entonces nos enfocamos en estos activos corrientes y pues lo que buscamos es poder tener insumos para después medir cuál es la capacidad de generación de ingresos de estos activos. Seguidamente pues evaluamos los pasivos operacionales, y entonces lo que encontramos es que estamos descontando las obligaciones financieras tanto a corto plazo y a largo plazo. Aquí ya empezamos a evaluar ciertas decisiones de la empresa, como lo son las decisiones de financiación y las decisiones de inversión. Es decir, hacer esta distinción entre del total pasivo, tomar los pasivos operacionales y enfocarnos retirando esos pasivos financieros, nos permite distinguir de las diferentes fuentes de financiación. Seguidamente tenemos en contraparte
pues el patrimonio, que son estos recursos que aportan los socios o accionistas para financiar la actividad de la empresa. Posteriormente, como empezaremos a analizar con otros inductores de valor, es que lo que nos permiten es medir diferentes niveles de endeudamiento, comprender cuál es la estructura de capital de la empresa. Asimismo, tenemos los pasivos financieros. Los pasivos financieros, pues finalmente son estos fuentes de financiación a partir del sistema crediticio, del sistema financiero de diferentes entidades de acuerdo al sector al que pertenezcamos. Entonces, seguidamente lo que observamos son precisamente los costos de los intereses a corto plazo, es decir, la sumatoria de estos costos financieros por la financiación externa en un año, lo cual nos permitirá después medir ese tipo de apalancamiento. Y finalmente pues tenemos el servicio de deuda, que lo que nos permite ver es el acumulado en el ejercicio de un año, qué tanto impacto tiene en nuestra generación de valor, pues los costos de abono a capital más los intereses pagados en el ejercicio. Seguidamente pues tenemos la rentabilidad operativa, que como un indicador de eficiencia pues nos permite evaluar qué tan eficiente, qué tan buenos ha sido para generar rentabilidad a partir de unos activos operacionales. Entonces, cuando ustedes quieran, algo que quiero resaltar mucho aquí es que hay que tener en cuenta la evolución temporal, cómo cambia de un año a otro. Si ustedes observan aquí, del año 1 al año 2, el valor de este indicador, de este inductor de valor disminuyó, lo que nos quiere decir que tenemos posiblemente, si queremos mejorar los resultados para el año siguiente, tenemos que tomar medidas dirigidas a fortalecer este resultado. Entonces, cuando tenemos una razón, pues hay dos formas evidentes de intervención. La primera es aumentar o disminuir, dependiendo si queremos intervenir en en el rubro del denominador o del denominador. Seguidamente, lo que nos vamos a encontrar pues es la rentabilidad de los activos operacionales netos, y pues básicamente es una razón, ¿no? Lo que nos buscamos medir es qué tan eficientes somos para generar utilidad operativa después de impuestos a partir de nuestros activos operacionales netos, es decir, a partir de descontar estos pasivos corrientes como lo observamos anteriormente. Y otra cosa que quiero señalar es que a partir de aquí, si ustedes empiezan a notar, empieza a darse una relación, ¿no? Empezamos a tomar inductores e indicadores que hemos calculado previamente. Seguidamente tenemos pues el capital del trabajo, que lo que nos permite es comprender un poco la liquidez que tiene la empresa y su capacidad de desarrollar su objetivo social, desarrollar sus actividades diarias. Seguidamente encontramos que tenemos el costo del patrimonio. Entonces aquí ya empezamos a tener construcciones más robustas, porque el costo del patrimonio finalmente es una construcción a partir de la rentabilidad de activo sin riesgo, que lo que tomamos es como referente la rentabilidad de los bonos del Tesoro americano a 10 años, porque los consideramos muy estables. Tomamos una rentabilidad media del mercado y finalmente lo multiplicamos por un beta, que el beta es un ponderador de riesgo de nuestra operación que se calcula a partir de un análisis del comportamiento de la empresa respecto al mercado.
Seguidamente tenemos el costo de la deuda a corto plazo y aquí lo que hacemos es pues tomar y descontar la tasa impositiva al valor que nos cobran los bancos por la financiación menor a un año. Y pues bueno, aquí es interesante observar cómo cambia de un año al otro y entonces cómo se hace más costosa o más barata una fuente de financiación. Entonces, si ustedes toman en cuenta estos tres indicadores que tenemos aquí del costo del patrimonio y el costo de la deuda, lo que estamos haciendo es construyendo elementos para posteriormente calcular el costo promedio ponderado del capital, que es cuánto nos cuesta financiar las actividades de la empresa a partir de las diferentes fuentes internas o externas. Aquí pues ya le estamos descontando la tasa impositiva. Seguidamente lo que encontramos es que entramos a evaluar pues el capital de trabajo neto operacional y pues nuevamente lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que estamos viendo como esta capacidad de liquidez, de atender obligaciones que tiene la empresa, porque ya estamos, digamos, con obligaciones financieras y demás. Insisto mucho en que es importante tener en cuenta los análisis que ya hicieron previamente respecto a la evolución temporal, análisis temporal horizontal o de estructura, el análisis vertical. Seguidamente, pues tenemos el flujo de caja bruto, que lo que nos sirve es para entender la capacidad de generar recursos sin considerar pues, otros gastos operacionales y sin considerar las inversiones en activos fijos. Entonces ustedes encontrarán que de un año a otro se redujo y entonces posiblemente ustedes puedan hacer importantes aseveraciones sobre esto, ¿no? Sobre esta capacidad de la empresa, de qué tanto nos puede afectar al mediano y a largo plazo este tipo de comportamientos de acuerdo al sector en el cual trabajamos. Es muy importante que ustedes consideren siempre el sector en el cual pertenece su empresa, porque así mismo serán los referentes estratégicos a los cuales tendrán que evaluar el comportamiento y el desempeño de sus empresas. Seguidamente tenemos el flujo de caja libre y bueno, lo que hacemos aquí ya es descontar pues estas gastos operativos, es decir, lo del capital del trabajo, la inversión en activo fijo y posteriormente pues ya lo último que nos queda es evaluar pues qué tan bien le va a la empresa de generar flujo de caja para los propietarios una vez descontamos el servicio de la deuda y es como qué le va a quedar para distribuir utilidades, ¿no? Y entonces si finalmente estamos generando o estamos destruyendo valor de un año a otro en el ejercicio. Los últimos dos inductores, como les decía anteriormente, pues tenemos el costo ponderado del capital, que es la sumatoria del costo de la deuda después de impuestos y del costo del capital del patrimonio, que finalmente son insumos para calcular el valor económico agregado, que es principalmente esta ponderación entre la diferencia de la rentabilidad que obtengo de mis activos menos el costo de mis activos, de cómo financio estos activos. Y entonces podemos determinar si la empresa genera o destruye valor. En este ejemplo que tenemos aquí, lo que vemos es que de un año al otro hay una mayor destrucción de valor y entonces tendremos que empezar a identificar dónde podemos tomar decisiones de inversión o de endeudamiento para mejorar el resultado del ejercicio. Espero que esto haya sido de utilidad para todas y todos y deseo éxitos en sus actividades académicas. Una feliz resto de día.